Me espero a que todos lo tengan, ¿eh? ¿Listo? Mateo capítulo 9, verso 14 al verso 17. Dice así. ¿Sí? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. Señor, ponemos en tus manos nuestro corazón y este momento, y te pedimos que tu palabra, Dios, se avive, se haga efectiva, verdad, real en nuestro corazón. Que tu vida, Señor Jesucristo, sea real en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, perdona todos nuestros pecados, quita lo que hoy pueda estar estorbando en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo, te pedimos que abra nuestros ojos, nuestros oídos, y que nuestro corazón sea iluminado para recibir tu palabra. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Religiosidad. Cuando hablamos de religiosidad, podemos decir muchas definiciones, y quisiera decirles una definición tal vez sencilla, pero creo que es muy práctica. Si tú pensaras qué es la religiosidad, podríamos definirlo como cualquier actividad, aún bíblica, obviamente cualquier actividad buena, dedicada a Dios, aún bíblica, pero que no considera a Cristo. Es decir, que no está inspirada por Jesús, que no está basada en la fe en Jesús, que no tiene que ver con la gloria para Cristo. Podemos hacer muchas cosas bíblicas, pero si no tenemos en la mente estos principios, entonces va a ser un acto religioso. ¿Y por qué es importante esto? Porque estamos viendo en esta historia, que yo creo que todos la conocemos, a lo mejor conocemos muchos detalles, pero esta historia hay una palabra muy que podría resumir toda la enseñanza. Una palabra que nos puede definir qué es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar, y la palabra es incompatibilidad. La vida en Cristo y la religión. Fíjense en algo, el título es este: la vida en Cristo y la religión. El propósito, aprender la diferencia entre Cristo y la religión. Es un peligro, el tema general es la incompatibilidad de la vida de Cristo y la religión, pero el tema específico, vamos a ver los ejemplos que Jesús dio de la incompatibilidad de la religión, de la vida en Cristo y la religión. ¿Sí? Vamos a ver 3 ejemplos. Entonces, la Biblia nos da una enseñanza para que nosotros no caigamos en el error de lo que vamos a ver que cayeron las personas más cercanas a Dios, que era el judaísmo, y después los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, vamos a contestar, o vamos a ver contestada a la luz de la Biblia, la siguiente situación. Jesús fue cuestionado sobre su estilo de vida, y el estilo de vida que llevaban sus discípulos, sus seguidores, y Dios. ¿Cómo llega este hombre a preguntarle a Jesús? Imaginen ustedes el escenario, como vamos a contar o vamos a repasar la historia. El Señor Jesús está en la casa ¿de quién? ¿Se acuerdan hace 8 días? De Mateo, porque Mateo le hizo un gran banquete, y en ese banquete todos están felices. ¿Qué es lo que el Señor Jesús más apreciaba? ¿Dar clases?
¿qué creen? Convivir con las personas. Y dentro de la convivencia enseñaba. Por eso se acuerdan que les he estado diciendo, hagan de cuenta, y la verdad es que un día van a encontrar las sillas desordenadas, porque lo que quiero es que pensemos así: estamos en medio de una fogata y todos estamos cantándole a Dios, hablando con Dios, disfrutando de la presencia de Dios y compartiendo su palabra. Entonces el Señor Jesús está feliz, está contento, y la teoría es que toda la gente debería estar ¿cómo? Feliz y contenta, ¿no? Pues está con el Señor. Mateo está desbordado. Mateo abrió su casa, compró todo. Imagínense, hacía arrachera, picaña, no, de todo. No, ese no. Pollo no. Está una gran fiesta, pero por ahí surgen algunos personajes como los fariseos, sus ahí que siempre lo estaban siguiendo, pero llegan, dice la historia, que llega el verso 14, estamos viendo, que llega alguien, los discípulos de Juan el Bautista. A ver, Juan el Bautista lo que hace es hablar sobre la venida de Jesús, preparar el camino. ¿Y sus seguidores qué estaban haciendo? Lo mismo. Él les enseñó a preparar el camino, bautizaban, enseñaban el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, con la esperanza de que inmediatamente estaban a la expectativa, venía el Mesías, venía el Rey de los judíos. Pero viene Jesús y llega, le dice básicamente el discípulo: ¿por qué? A ver, a mí mi maestro Juan nos enseñó esto, ayuno. ¿Qué comía Juan el Bautista? Miel, era lo más rico, ¿no? Chapulines, me caen bien los chapulines, pero no se me antojan mucho. Miel y chapulines sí, grillos. ¿Y Jesús qué hace? No, pues Jesús está con mucha gente. Jesús no está en el desierto, Jesús está conviviendo y está comiendo. Y los discípulos de Juan llegan y le dicen: ¿por qué? Fíjense en algo, los fariseos, llamémosle la secta más sana, más importante del judaísmo, si había alguien que podía decirse salvo, eran los fariseos. Ni siquiera los herodianos o los saduceos o ni el Sanedrín, porque la mayoría del Sanedrín eran personas que estaban coludidas con Roma, con Herodes, con la política. Dios era el beneficio para ellos. Entonces los fariseos están allí, que son las personas más cercanas a Dios que podrían haber estado en ese momento antes de la venida de Jesús. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su error? Quisieron entender a Dios. Y no es malo, a lo mejor humanamente hablando, querer entender a Dios, pero no es lo que Dios nos enseña. ¿Quién puede entender a Dios? Ayer platicábamos con una persona y platiqué en la semana con una persona. Y me decía: ¿usted entonces enseña la Biblia? Y le decía, y yo le contesté, pareciera algo hasta atrevido. Porque hablar y decir Dios dice esto, tiene que ser Dios. Porque si no, entonces estamos en un problema muy fuerte. Los fariseos enseñaban la ley. Y la ley habla de quién es Dios y de cómo es Dios: santo, puro, perfecto, inaccesible. Pero se les olvidó algo, y se los decía Jesús: vayan y aprendan ¿qué? Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, cuando un hombre quiere entender a Dios sin la intervención, sin la sumisión, sin la humildad ante el Espíritu Santo, ante Dios mismo, ¿qué va a pasar? Que vamos a formar un Dios a nuestro criterio. Y eso pasó con los fariseos, y Jesús constantemente les está hablando y les está enseñando, pero ahora los discípulos de Juan caen en el mismo error. Ellos preparaban el camino para Jesús es una historia como tu vida y mi vida, es una historia de búsqueda. ¿Qué buscamos? Conocer a Dios, servir a Dios, vivir a Cristo. ¿Por qué la gente no va a las iglesias?
¿Por qué la gente no lee la Biblia? ¿Por qué la gente no ora? Pecado, pues claro, sí, y la incredulidad. Pero, porque muchas veces la gente dice, es que todo eso que dicen, a mí no me ha pasado. Yo no lo he vivido. Yo no he experimentado todo lo que dicen que la Biblia dice que Dios hace en la vida de las personas. Y tal vez tú y yo estamos en esa búsqueda. Y muchas veces Dios nos permite llegar a esos momentos de crisis para reventar y decirle a Dios, no es una realidad lo que tu palabra dice en mi vida. Y yo sé que tú no eres el problema. Job lo dijo. ¿Para qué me dejaste nacer? ¿Por qué me permitiste llegar a viejo? ¿Para esto? Pero Job reconoce y dice, es que yo no te conocía. Oí que tú eras así, y yo hacía altares, y yo le hablé a mi familia, y traté de seguirte, de buscarte, pero no te conocía. Y es ahí donde nosotros no tenemos que entender a Dios, sino conocer a Dios. ¿El esposo conoce a una esposa? ¿Los papás conocen a sus hijos? ¿Los hijos entienden ¿entendemos cómo piensan los hijos? No, nos vamos conociendo y muy rara vez logramos entender lo que piensa la otra persona, ¿sí o no? Queremos entender a Dios y lejos de la Biblia o sin la intervención del Espíritu Santo en la Biblia es imposible. Y por eso fabricamos nuestro Dios a nuestro concepto. Y a lo mejor hay alguien muy inteligente, pero les voy a dar un ejemplo de alguien que yo no considero inteligente, sino más bien soberbio. Nietzsche. Para muchos hasta adorado, el gran filósofo, y tenía ascendencia judía. Y enloqueció y dijo, Dios está muerto. Y miren que hasta en los círculos del mundo, personas que no creen propiamente en Jesús, dijeron, Nietzsche, o han dicho, Nietzsche está muerto y Dios está vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez nos hemos equivocado como se equivocaron los fariseos. Está la fiesta y llegan y le dicen, no entendemos. No entendemos por qué tú no vives y por qué tus discípulos no viven como nosotros vivimos, como nos enseñó Juan el Bautista, como se supone que deberíamos vivir. Habían caído en una nueva religión. Habían caído en el error de fabricar o estructurar bajo sus ideas, sus premisas, lo que creían que era la forma de acercarse a Dios. Pero Jesús no responde violentamente, sino que vemos en este momento a Jesús respondiendo con amor, con misericordia y usando cualquier momento, como siempre lo hizo el Señor, para convencer a sus detractores del nuevo pacto. Para enseñarles y decirles, y de eso se trata esto, se equivocaron. Lo que ustedes están siguiendo es una idea humana, no es una relación con Dios, no es la realidad de la vida de Dios, el Evangelio, el reino de Dios en sus corazones, la vida de Cristo en sus corazones. Y nuevamente, ¿qué es lo que vamos a contestar en este momento? ¿Qué nos va a contestar la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre la vida de Cristo, la realidad de la vida de Cristo y la religión? Entonces, vamos a ver, como dijimos, 3 principios. Jesús, el Señor, usa 3 ilustraciones para hacer esta comparación. La diferencia entre la religión y la vida en Cristo. Solamente como un paréntesis, Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros. Primera, ahí, ¿a qué vino Jesús? ¿Se acuerdan del tabernáculo? ¿Se acuerdan del templo? Cuando la gente entraba en el templo, entraba en la presencia de Dios. Entonces Jesús lo que hace es venir, todo eso representaba a Cristo. Cuando el Señor Jesús viene, el hombre puede entrar ¿en quién? En Dios. No solamente acercarse de una forma externa, sino entrar en Dios.
Y Dios, Jesús, al hacerse hombre, viene para entrar en el hombre, dice Efesios capítulo 3, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Por aquella duda de que es que Jesús no habita en el corazón, la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? ¿O qué dice más bien Juan? Que Jesús viene para unir a Dios con el hombre. Piensen en esto, Dios unido a ti, inseparablemente, es no mezclado, unido. ¿A dónde nos puede llevar todo esto? A lo que estamos estudiando. Y dice, la gracia por medio de Jesucristo vino, pero también la verdad. Juan capítulo 1, verso 10, del 14 al 17. ¿Qué es la gracia? En palabras prácticas, en palabras sencillas, es disfrutar a Dios, es el disfrute de Dios, es Dios derramado, Dios entregado para que el hombre disfrute a Dios. ¿Y qué es la verdad? La mejor forma de traducir esa palabra es realidad, y la realidad es Cristo viviendo en nosotros. Entonces, pensemos en algo. Dios se viene a unir a nosotros para que lo disfrutemos, pero para que Cristo sea una realidad de vida en ti. Ojalá y esto puedan meditarlo esta semana, porque esto nos tiene que volar la cabeza. Dios unido a nosotros. No estamos solos, no te acompaña al lado, está unido a ti, está en ti. Por eso decía Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso decía Pablo en Romanos, por causa de Cristo o en Cristo somos más que vencedores. Y vamos entonces a avanzar. Entonces, el primer principio, ¿cómo compara Jesús la relación o la vida cristiana? Dice, fíjense, contesta con una pregunta, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entonces, ¿en qué hace qué comparación hace el Señor Jesús? ¿Una boda con qué? Con un funeral. No pueden estar los de boda, estar en un funeral. Entonces, ¿de qué está hablando? Boda, ¿a qué se refiere? A un pacto. Dios como esposo. Solamente voy a leer Isaías 62, ahí aparecen dos citas. Isaías 62, 5 dice así. Porque Dios, estoy leyendo la traducción lenguaje actual, porque Dios se casará con ella, como se casa un joven con su novia. Dios la reconstruirá y vivirá feliz con ella, como vive feliz el marido con su esposa. Dios desde la antigüedad se manifestó como esposo. Ahora Cristo ha venido y Cristo es el esposo de la iglesia. Dice Pablo en Efesios, la iglesia es un misterio en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que fue revelado en los últimos tiempos, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia la presenta como la novia de Cristo, compuesta de judíos y de gentiles, que son salvos mediante la gracia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la boda podemos entenderla como el reino de Dios siendo la ocasión para celebrar. El propósito de Jesús, ¿cuál era? ¿A qué vino Jesús? A demostrar que Él era el Salvador, que Él era el Redentor o el Libertador. A establecer el reino de los cielos como un disfrute. El reino de los cielos, no sé si han visto, muchas veces decimos, es que, o oímos gente que dice, es que cuando uno comienza como a buscar más a Dios, se te viene el chanclas encima y te agarra coletazos. Y entonces así como que la gente dice, mejor me la llevo así como tranquila y no hago mucho para que no se me pase algo. Jesús hablaba del reino de los cielos como un reino de temor, de mejor voltéate y ignóralo para que a lo mejor así ya no te ve y no te hace nada. No, habla del reino de los cielos como una boda, como algo que debe de disfrutarse. El Señor Jesús sí enseña en este pasaje, en el verso 15, dice, un día
el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Va a haber o hay diferentes tiempos, diferentes momentos en la vida cristiana, pero Cristo en nosotros es nuestra vida. Entonces, cuando estamos en tiempos tranquilos, podemos disfrutar la plenitud de Cristo. Pero cuando estamos en momentos de tribulación, podemos disfrutar la vida, el poder, la gracia de Cristo en nosotros. De manera que no hay ninguna razón por la cual tener temor o por la cual vivir apagados, vivir tristes. El esposo les será quitado, y eso hace referencia directamente a la muerte de Jesús. Entonces, mientras el Señor Jesús estaba presente, tenían que disfrutarlo y tenían que aprender al máximo de Él, porque iba a llegar un momento en el que iban a tener que ayunar. ¿Qué es el ayuno? Brevemente, así como un resumen, podemos entender el ayuno como abstenerse de alimentos y en algunos casos también de bebidas. Encontramos en la Escritura ayunos de un día, como en el día de la expiación. Encontramos ayunos de 3 días, como el momento en el que Esther iba a entrar en la presencia del rey Asuero, y le dice a Mardoqueo y a todo el pueblo de Israel que habitan en Susa: ayunen por mí 3 días y 3 noches. Encontramos ayunos de 7 días. Encontramos ayunos como el de Moisés, como el de Elías, como el del Señor Jesús, de 40 días. Pregunta: ¿el Señor Jesús avala el ayuno o no lo avala? Mateo capítulo 4 encontramos al Señor Jesús practicando el ayuno. ¿Avala el Señor Jesús el ayuno? Lo avala. Y en Mateo capítulo 6, verso 16, habla de la forma en la que debían las personas practicar el ayuno. ¿Y qué les dice? Lávense la cara. Que la gente no ande viendo que ustedes están así, no presuman su religión, no presuman que son muy consagrados, sino háganlo solamente en intimidad para con Dios. Encontramos momentos en los cuales hay pruebas, hay tribulaciones, y la necesidad misma nos lleva a practicar o a llevar a cabo ayuno. Encontramos esto, un ejemplo, en Hechos capítulo 27, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Dice, están en el barco, se piensan que se van a morir, y le dice a la tripulación: ya llevan 14 días y no han comido, coman. Ya Dios dijo, no va a haber pérdida de nuestras vidas. Las marcas del ministerio, de acuerdo a la narración del apóstol Pablo, 2 Corintios principalmente, donde encontramos, si ustedes quieren ver como la marca del ministerio o la característica del ministerio del apóstol Pablo, lean 2 carta a los Corintios, el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas. Y las marcas del ministerio, Pablo habla constantemente de que él practicaba el ayuno. ¿El ayuno se debe practicar? Sí, es una bendición. ¿Qué pasa cuando ayunas? ¿Qué sucede? Te abstienes de comer, pero según la Biblia es para buscar a Dios, es para quebrantarte, es para renunciar a ti. En el libro de Levítico dice: te vas a tener que guardar y abstener de tus deseos. Es un momento desesperado, ansioso o apasionado de buscar a Dios, de encontrar una palabra de parte de Dios que pueda traer paz, que pueda traer algún remedio, alguna opción, alguna estrategia para enfrentar momentos de crisis. No es un acto religioso por sí mismo. Dice el verso 16, segundo ejemplo: la religión y la vida de Cristo, la vida de Cristo en nosotros son incompatibles. ¿Y de qué habló el Señor Jesús? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? El Evangelio de Lucas habla de un vestido nuevo. Jesús no vino. ¿A qué se refiere el vestido? En la Biblia, en este contexto, y en Efesios capítulo 4, en varios, ahorita vamos a dar algunas citas, el vestido tiene como referencia las tradiciones
o las obras humanas, lo que caracteriza el actuar humano. Y por eso tienen ustedes ahí en su mano, les dimos un pedacito de un paño, que ya no encuentro. Se me cayó. Por acá está. Para que piensen cómo está cubierta o cómo está revestida su vida, la forma en la que viven, la forma en la que vivimos. ¿Qué dice la Escritura? Jesús no viene para remendar el sistema del judaísmo. No viene a remendar el sistema de Juan el Bautista, que habían confundido, que habían empezado a hacer una religión nueva. Jesús viene ¿qué? A quitar ese vestido para vestirnos de Él mismo. De manera que nuestra conducta, nuestras acciones no son producidas por la vieja naturaleza, sino deben ser producidas por Cristo. Génesis capítulo 3, verso 7, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan? En el capítulo 3, Adán y Eva pecan contra Dios. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Llega el Señor y los ve y dice Adán, es que estábamos desnudos, y entonces se hicieron vestidos, ¿con qué? Hojas de higuera. Las hojas de higuera representan las obras humanas. Cubrir su desnudez, la religión trata de cubrir la vergüenza, trata de justificarse delante de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? En el verso 21 de Génesis capítulo 3, dice la Biblia que les hizo túnicas de pieles. Entonces, Jesús viene a ser nuestro vestido. Necesitamos ser vestidos por Dios. Gálatas capítulo 3, verso 27. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Necesitamos ser revestidos de Cristo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nacemos de nuevo. Cuando somos, piensen en el Evangelio, en la salvación. ¿Con qué comienza la salvación? ¿Con qué comienza tu salvación? Sí, pero, ok. Pero ¿qué hace Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Justificación. Lo primero que Dios hace, ¿qué es? Justificarte. Y lo siguiente es ¿qué? Darte una nueva identidad. Así empieza la vida en Cristo. Recordamos la narración del Señor Jesús en Lucas capítulo 15 del hijo pródigo. ¿Cómo llega el hijo pródigo regresando con su padre? Todo sucio, maloliente, porque había estado conviviendo con cerdos y probablemente en una vestimenta indigente, si acaso estaba completamente vestido. ¿Qué fue lo que hizo el padre? ¿Qué fue lo primero que dijo el padre cuando vio al hijo? Traigan el mejor vestido. Eso es lo que hace. Jesús, ¿qué viene a hacer cuando viene a hacer nuestra vestimenta? Cambia también nuestra apariencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que tenemos que estar revestidos de Jesucristo. Ahora, el estar revestidos de Jesucristo, según Efesios capítulo 6, cuando habla sobre la armadura de Dios, ¿a qué nos lleva? ¿Estamos vestidos para qué? No solamente para una batalla. ¿Para qué? Para vencer. Para vencer. Pregunta entonces, ¿quién necesita ser revestido? Si no eres salvo, necesitas ser revestido. Pero si eres salvo y eres como el hijo pródigo, que yo no sé si cada vez que la leemos, pero yo sí cada vez que la leo, pareciera que vuelvan a hablar de mí. Y pareciera que Dios, o bueno, no es pareciera, Dios constantemente nos muestra y nos dice, hijo, ve nada más cómo vienes, ve nada más, otra vez,
¿Crees que necesitas urgentemente que Dios vuelva a lavarte, a limpiarte? Acuérdense que el Señor Jesús a sus discípulos, a Pedro, así, ¿qué hizo con Pedro? Juan capítulo 13. ¿Qué? Le lavó los pies. ¿No era salvo Pedro? Sí. Y Pedro le dijo, no, Señor, báñame. ¿Y qué dijo? No, el que está limpio solamente necesita ser lavado. ¿Por qué? Porque el mundo, o habla de la contaminación del mundo en nuestra vida. ¿Necesitas ser nuevamente lavado? Diariamente necesitamos ser lavados. Diariamente necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Y el tercer ejemplo, o el tercer principio, regresando a Mateo, ¿cuál es? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿A qué compara la vida en Cristo, la vida de Cristo en el creyente con la religión? ¿Qué dijo? No se echa vino nuevo en odres viejos. ¿A qué compara? A un vino nuevo. ¿Qué representa el vino? Los odres viejos, ¿a quién apuntan? Ya vimos que el vestido viejo, ¿a quién apuntó? A la religión, a los conceptos humanos, a cualquier cosa que hagamos, aún que tenga que ver con la Biblia, pero que no tenga a Cristo. Y por eso es que mucha gente puede decir, y sabemos de muchos lugares donde supuestamente o hablan y usan porciones de la Escritura, pero dices, pero no hay salvación ahí, no hay evangelio ahí, porque no está ¿quién? No está Cristo. Entonces, ahora, otra vez, ¿a quién apuntan los odres? A ese sistema de religión, a ese sistema de obras, a ese sistema de buenas intenciones, de una búsqueda de Dios, pero sin considerar a Jesucristo. ¿Y el vino nuevo a quién representa? ¿O qué representa? ¿No aparece? ¿A quién representa? La nueva vida en Cristo. ¿Pero dónde? Dentro de mí. ¿Qué hace el vino nuevo en un odre viejo? ¿Qué hace? Hoy siento bien feo, pero... ¿Qué hace? Eso. ¿Qué tiene que producir Jesús? Qué buen ejemplo. Hasta bendito sea Dios. ¿Qué va a pasar en tu vida cuando realmente Cristo comienza a ser una realidad en nuestra vida? Nos revienta. Pero nos revienta no para destrucción, sino ¿qué pasa? Somos odres nuevos. Ya no somos un sistema de religión. Somos odres nuevos, transformados. Dice 2 Corintios 5:17, en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Ahora somos odres nuevos y la vida de Cristo en nosotros es ese vino nuevo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El vino, Génesis capítulo 27, era señal, o es señal en la Biblia, de bendición. Representa esa vida de disfrute en Cristo. ¿Sí? Acuérdense que en el pueblo judío hay tres plantas plantas importantes. La vid, el olivo y la higuera. Ya se me estaba... Uy, perdón. Cuando faltaba vino, según Jeremías capítulo 48, están las citas, era señal de desagrado. Cuando no estaba habiendo esa correcta relación entre el pueblo y Dios, cuando no se estaban manifestando las obras de Dios a través del pueblo, en ese momento faltaba vino. Según Isaías 55, ¿cuál es la invitación de Dios? A todos los sedientos, dice el Señor, vengan y beban. Entonces pregunta, ¿tu alma está seca? ¿Tu alma tiene sed? Deberíamos de tener sed. ¿De quién? De Cristo, del Dios vivo. Y el pasaje, como comienza el Evangelio de Juan,
donde dice la Biblia que Jesús hace o comienza a hacer la más grande de sus manifestaciones y sus discípulos vieron su gloria y creyeron en Él, es cuando el Señor Jesús hace el milagro de cambiar el agua en vino. ¿De qué se trata ese milagro? La transformación de un cambio de naturaleza. A la mitad de la boda, ¿qué pasó? Se acaba el vino. Dijimos que la boda representaba la vida. Se acaba a la mitad de la boda el vino. ¿Qué podríamos entender? Para los judíos era la más grande tragedia. Eso casi era señal de que el matrimonio no iba a durar. Estaba bajo maldición. Entonces, Jesús viene, cambia el agua en vino, el agua representando esa muerte, esas tinajas con agua para la purificación ritual, que no servía de nada, porque lo que se necesitaba era ¿qué? Vida. Dios no nos demanda obras, y Dios no viene a decir, te voy a ayudar a cambiar tu forma de ser. ¿Qué viene y qué hizo Jesús? Vine a cambiar tu naturaleza, te vine a cambiar a ti. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces vamos a terminar. ¿Qué significa o cómo podemos usar esto? ¿Qué significado tiene hoy para ti esto? El Evangelio es un sistema no de obras. ¿De qué se trata el Evangelio? Una relación con Dios basada en el amor y la confianza, en el amor y la fe. El Evangelio es un mensaje nuevo para cada generación, porque el día de hoy los que somos jóvenes, pero hay más jóvenes que nosotros, para los que somos jóvenes, el Evangelio sigue siendo una novedad, pero cuando empiezan a crecer los niños, el mismo Evangelio tiene que cambiar sus vidas y se convierte en un mensaje novedoso. Todos nosotros necesitamos un vestido nuevo, revestirnos de Cristo, pero ser llenos de la vida de Cristo interiormente. Jesús no vino a establecer entonces o a remendar sistemas religiosos. No vino a medio repararnos. Jesús vino a traer una vida diferente. Jesús vino a traer, fíjense, libertad, vitalidad, gracia, disfrute de Dios, hacer real la persona de Dios, la persona de Cristo, real en nuestras vidas. Entonces, ¿qué aprendimos? La religión es diferente a la vida en Cristo de tres maneras, como lo es una boda de un funeral, como lo es un vestido nuevo de un vestido viejo. Cristo no vino a remendar nada, sino a recubrirnos, a revestirnos de Él. Y Cristo vino a reventar esa vida religiosa para establecer una vida nueva en nuestros corazones. ¿Qué tenemos que saber? Hay que saber discernir los momentos. Hay momentos para ayunar y es necesario ayunar y es bueno ayunar, pero también hay que saber disfrutar los momentos cuando estamos juntos, cuando podemos disfrutar de la presencia de Dios, pero juntos alabándole a Dios. La iglesia es ese odre a través del cual Cristo se derrama para influir en la vida del mundo. ¿Cuál es el error y el pecado que debemos de evitar? No intentemos entender a Dios, conozcamos a Dios. Sí, pidámosle la capacidad. Dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Pidámosle a Dios que nos dé la capacidad de ir entendiendo su corazón, su amor. Pero entender la mente de Dios puede ser presuntuoso y puede ser el resultado de un corazón orgulloso como el de toda la humanidad. ¿Qué promete el Señor? Nos va a revestir de Cristo, o nos ha revestido de Cristo, ha cambiado nuestra apariencia y nos ha vestido para ser vencedores. ¿Cómo te relacionas con Dios después de este pasaje? Primero,
siendo consciente de tu unión con Dios. Estás unido a Dios. Si no entiendes eso, o es muy pequeña lo que puede influir en tu actitud, en tu forma de vivir esto, pídele a Dios que te ayude a poder entender más y más plenamente esta unión con Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con Dios? Vivir revestidos de Cristo, practicando la santidad, la justicia, imitando la vida de Cristo, pero buscando la llenura del Espíritu Santo, buscando la influencia cada vez mayor del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado que podemos esperar? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando fermenta esa energía del vino nuevo en el odre viejo, ¿qué hace? Hace una explosión, una manifestación de poder. Si buscamos estar revestidos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el resultado? Una vida ¿qué? Llena del poder de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El reino de los cielos no consiste en bebida, en comida ni bebida, sino en poder de Dios. Evaluemos nuestra vida. ¿Qué tanto del poder de Dios se manifiesta en nosotros? Y comienza con tu carácter. Es que yo no puedo. Quiere decir que entonces el poder de Dios no está obrando. Hay un problema. Es que no puedo, es que no. Entonces quiere decir que no hay mucho poder. ¿Y cómo le vas a hablar a la gente del poder de Dios y vas a vivir si no tienes poder? El Espíritu Santo vino a llenarnos. Jesús dijo, y recibirán poder. Tenemos que tenerlo claro y tenemos que vivir con esa mentalidad. No lo digo yo, lo dice Hechos capítulo 1, verso 8. El Espíritu Santo vino a tu vida, ¿para qué? Para llenarte y para darte poder. Entonces vive con una convicción firme en la naturaleza que Cristo te ha dado. Ajústate a las ideas y a las palabras de Dios, no a las tuyas. Y el resultado va a ser conocer a Dios, tal vez no entenderlo completamente, pero vas a entender el amor de Dios hacia tu vida y entonces cada vez vas a amar más a Dios. ¿Y qué pasa con las personas? ¿Cómo nos vamos a relacionar los unos con los otros? Como llegaron los discípulos de Juan. ¿Por qué tus discípulos hacen esto? ¿Vamos a cuestionar la vida cristiana de los demás? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando... ¿Se acuerdan que Pedro? Está Pedro y Juan, ¿no? Una vez más, Pedro. Pásele, por favor, una vez. Pásele al pizarro. ¿Se acuerdan que Pedro abandonó a Jesús y lo negó? Y después Pedro ya está pescando. ¿Se acuerdan que los discípulos se regresaron a pescar? Oye, pero es que ya resucitó y los discípulos así como... Y Jesús aparece y entonces le dice a Pedro, ¿me amas? 3 veces, lo restaura, le dice, apacienta mis ovejas. Pedro entonces está bien contento, está Juan de este lado y Pedro le dice a Jesús, ¿y él qué? ¿Se acuerdan? Y dices tú, no hombre, pero este Señor. ¿De qué se trata? De no cuestionar la relación de las personas con Dios. Cada quien tiene su responsabilidad. Pero sí es importante ayudar a las personas a acercarse cada vez más a Dios. Invitarlos a vivir una vida llena de Cristo. Quisiera pedirte que cierres tus ojos. Y quiero hacerte algunas preguntas. ¿Hay alguien que quisiera levantarse en este momento y festejar su unión con Cristo? Fíjate lo que estoy preguntándote. ¿Hay alguien que quisiera levantarse y festejar su unión con Cristo? ¿Hay motivo para que festejes el día de hoy?
Jesús estaba en un banquete y la gente festejaba a Jesús. Pero había gente que decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay alguien que entiende que Dios, el Espíritu Santo, lo que desea es que festejes tu unión con Cristo. Que Dios te ayude a poder entender esto. Hay alguien que quisiera arrepentirse de estas obras, la Biblia le llama obras muertas, obras para ganarte el favor de Dios, pero sin fe en Cristo. Hay alguien que quisiera revestirse o despojarse del viejo hombre y revestirse de Cristo y practicar las obras de Cristo. Ese amor por Dios, ese amor por el prójimo, el buscar el bien de los demás, el buscar disfrutar a las personas para guiarlas a la presencia de Cristo, para que reciban la vida de Cristo y vivan a Cristo y disfruten a Cristo. Hay alguien que quiera decirle a Dios, necesito que me vuelvas a revestir. Necesito que me vuelvas a vestir con el mejor vestido, que es Cristo mismo. Que cambies mi apariencia. Que no sea un cristianismo apagado, un cristianismo muy, muy discreto, sino que sea un cristianismo lleno de poder. Hay alguien que quiera rogarle, hay alguien que quiera decirle, Dios mío, yo necesito de tu poder. Dios mío, creo que ya me has dado tu Espíritu. Ahora, Señor, toma el control completo. Y cada día, Dios, cada día te dedicaré más de mí. Y cada día mi mente será más entregada a ti. Hay alguien que necesite el poder de Dios más que la comida, más que la bebida, más que el vestido.